Oye, pero no me pasó. ¿Qué te Ahora pasó con la ahora? tarjeta y no me di cuenta que la había guardado y pensé que la había. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Vamos a esperar unos minutitos para que se vayan integrando el resto. Van a estar todos con sus micrófonos apagados, ya, pero Bueno, igual va a haber las instancias de que puedan hacer preguntas, ya. Vamos a esperar unos minutitos. Por muy mientras bien. que esperamos o que comenzamos con la clase de hoy, voy a bajar un poco la música. La puse más fuerte. Me voy a ir presentando mientras. Yo sé que hay muchas personas que me conocen ya, otras que no, personas nuevas. Así que me voy a ir presentando mientras vamos a esperar que el resto se conecte. Mi nombre es Giovanni Valdivia, soy acupunturista, tengo un diplomado en medicina tradicional china, cosmetólogo también desde el año 2024, y ahora seguimos estudiando, perfeccionándonos siempre. Estoy en segundo año de quiropraxia. Eh, ¿Qué más les puedo contar sobre mí? A los que no me conocen, trabajé mucho tiempo en una farmacia de cadena, no en la farmacia misma, sino que en la central, y estaba a cargo de los convenios con medicamentos caros, ¿ya? Para empresas específicas. No vamos a nombrar la cadena grande porque no es nuestro auspiciador, pero trabajé más o menos 10 años ahí, trabajando para una empresa farmacéutica. Así que de medicamentos me manejo bastante. Para trabajar en una farmacia o ver temas de medicamentos hay que hacer una especie de curso y ser auxiliar de farmacia, tener un carnet específico, y ahí recién podrías trabajar en farmacia para los que no saben. ¿Ya? Y hoy por hoy estamos acá en el centro Guanmin haciendo varias clases, varias cosas, temas importantes desde la visión de la medicina china, eh, cosas que tienen relación con la anatomía. Y hoy por hoy, hoy día mismo, vamos a revisar una pequeña clase de introductoria de lo que va a ser un próximo curso que se va a realizar, que tiene relación con los medicamentos. ¿Ya? Yo sé que muchos saben de medicamentos, muchos tomarán medicamentos, pero la idea de esto es tener conocimientos integrativos, como digo yo. ¿Ya? La medicina debiese ser, desde mi visión, integrativa, no solamente uno o lo otro. ¿Ya? Porque si estamos en el otro lado, por ejemplo, en la medicina complementaria o medicina china, haciendo masaje, hay gente que hace reiki acá, gente que hace biomagnetismo, etcétera, etcétera. Tampoco nos tenemos que limitar solamente a hacer nuestra rama. ¿Por qué? Porque si nos vamos al otro lado, nos volvemos igual que un médico, ¿cierto? No avalando ciertas praxis o ciertas técnicas desde el otro lado. Entonces, desde mi opinión, modestamente, y desde mi visión, la medicina tiene que ser integrativa. Eso quiere decir que va a complementar, va a integrar otras cosas. En base a eso, si yo tengo una patología de base, tengo diabetes, tengo hipertensión, tomo algún medicamento específico, el conocimiento y mi vida diaria tendría que ser en la alimentación también. Bueno, hoy día vamos a ver la fitoterapia más que nada, el poder de las plantas. Tiene que ser un complemento. ¿Ya? Quizás no nos va a ayudar o no nos va a dejar, eh, eh, no vamos a dejar de tomar el medicamento, pero sí la evidencia científica dice que en un futuro podríamos tener dosis más bajas del medicamento que tomamos de manera crónica. Y esa sería la idea, ¿cierto? Cuando se habla de medicina alternativa, que yo siempre digo esto, el concepto está mal dicho. ¿Por qué? Porque no es una alternativa cuando yo, si tengo hipertensión, no es o uno o el otro, ¿cierto? Es complementario. Y ahí la visión de la medicina debe ser integrativa, complementaria, ¿cierto? Yo esto que tengo voy a complementarlo con esto,
¿cierto? Y ambas se van a potenciar. Y eso va a ser un todo, ¿cierto? Por eso el concepto, desde mi visión, de alternativo está errado, ¿ya? Porque no es que yo voy a dejar mis medicamentos y voy a tomar otras cosas, ¿cierto? Hay que, eh, de cierta manera, tener una visión bastante amplia y saber cuándo es sí y cuándo es no. ¿Ya? Voy a poner con eso mismo un caso específico que le pasó a un familiar que es una tía que tiene cáncer, bueno, tenía, porque ya se hizo su tratamiento, etcétera, etcétera. Y por estas cosas de la vida, un amigo o una amiga le regaló una terapia con una persona que hacía una terapia parecida al Reiki, que era bioenergía, algo así. No estoy muy... eh, no recuerdo muy bien qué es lo que hacía. Bueno, ¿por qué estoy contando esto? Para poner un caso. ¿Ya? Esta persona le hizo su terapia a través de Zoom. Además, ¿ya? Paréntesis, con esto yo no quiero desaprobar técnicas ni reprochar algunas terapias, sino que vuelvo a insistir que la medicina tiene que ser integrativa. Esta terapia se la hizo por Zoom, a distancia, perfecto, ya como varias terapias que se hacen hoy por hoy, el Reiki, el biomagnetismo, los niveles más avanzados tienen esta experiencia de hacerla a distancia. Y esta persona le dijo que la curó de su enfermedad, que se podía ir a hacer el PET, que es un examen, no sé si lo conocen, es un examen en donde se ven ciertos patrones específicos en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, mi tía, esto fue ya hace como unos 5 años, obviamente creyó esto, ¿cierto? Y pensó que efectivamente a lo mejor se había curado. De hecho, ella pensó con ir al otro día a su médico a que le repitiera el PET para saber si efectivamente se había sanado. Aquí voy con esta experiencia o este caso eh, a lo que estaba hablando anteriormente, ¿cierto? Hay que saber cuándo es un sí y hay que saber cuándo es un no. Y hay que saber también cuáles son los pasos a seguir, ¿cierto? La evidencia científica hoy por hoy no ha demostrado que en ningún caso se haya, de cierta manera, solucionado o sanado con una terapia que no sea las terapias desde la medicina más convencional o desde la medicina alópata. Obviamente que todas esas personas, y por eso yo decía anteriormente que no quiero desacreditar ni decir lo que está bueno o lo que está malo, ¿cierto? Pero muchas de estas personas se hacen muchas otras terapias, además de la terapia más clásica, ¿cierto? La quimioterapia, la radiofrecuencia, etcétera. Y también, obviamente, todo va sumando. Entonces, en base a esta experiencia que estoy comentando, es súper importante que nosotros como terapeutas o como personas que trabajamos en el área de la salud o que estamos interesadas en eso, tengamos conocimientos básicos en donde nosotros podríamos de cierta manera analizar y decir esto sí o esto no, ¿cierto? Y ahí vuelvo a lo que yo mencionaba anteriormente, que la medicina debe ser integrativa, integrar otras ramas, porque si no, desde la otra parte nos ponemos igual que el médico, por ejemplo, de medicina general, que no aprueba ninguna otra técnica. Bueno, hoy por hoy ya no están así, eh, ¿cierto? Nos ponemos intolerantes y nos vamos al otro extremo. Siempre que nosotros pedimos que quizás nuestras técnicas o nuestras terapias sean reconocidas. ¿Ya? Entonces es importante desde mi visión entender esos patrones en donde hay cosas que resfrío, por ejemplo, yo podría sanarlas con plantas o cosas que no sean medicamentos. Pero si me tengo que operar porque tengo, no sé, túnel carpiano y no me hago otra técnica
que a lo mejor sea una electroacupuntura, ir al fisioterapeuta, al kinesiólogo. No me voy a sanar quizás con colocarme solamente una planta con calor, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en base a eso hay que saber cuándo sí y cuándo no. Dicho eso como introducción, vamos a comenzar de inmediato con una diapositiva que tengo yo para mostrarles, que vamos a ir viendo varios aspectos de esta clase. ¿Ya? Tips, lo que les menciono yo siempre a los alumnos, estoy todo chascón, que pongan anclaje donde está mi cuadrito. En la parte superior derecha hay tres puntitos, ahí busquen la opción anclaje. Para que esto, como somos muchos hoy, hasta el momento hay 51 personas, cuando el Zoom o un micrófono se abre de manera automática, el Zoom capta eso. Entonces yo a lo mejor voy a estar explicándolo con mis manos y sería bueno que no se fuese esa pantallita, ¿ya? Entonces donde estoy yo, los tres puntitos, anclaje, ¿ya? Denme un minuto que yo voy a buscar la diapositiva que tenemos hoy, que les voy a mostrar, en donde vamos a ir viendo varios temas importantísimos, ¿ya? Quizás no va a ser una clase tan didáctica como algunas en donde se preparan cosas o cuando yo he hecho técnicas con ventosa, moxibustión, digitopuntura, etc. Pero sí vamos a aprender mucho y eso es lo principal, ¿ya? Voy a compartir pantalla desde ahora. Vamos a ir a la diapositiva, ¿cierto? Que está acá. Vamos a ver si alcanzamos a ver todas las diapositivas. Ya. Vamos a comenzar de inmediato con esta diapositiva que tiene relación, o esta visión que tiene relación con los medicamentos por su lado, la parte más farmacológica, y la equivalencia o la bioequivalencia que vamos a buscar en la fitoterapia más occidental. Occidental, ¿por qué? Porque se va a basar en plantas que podamos, o en tubérculos, o en flores, o en raíces, ¿cierto? Que podamos conseguir, ¿ya? Porque también podría ser en fitoterapia china, pero no vamos a conseguir los tubérculos o las raíces o los hongos de otro país, ¿cierto? Entonces por eso se llama más occidental, porque la idea es que podamos encontrar estas plantas, ¿ya? Vamos a comenzar con un poquito de historia. Desde tiempos muy remotos, las plantas medicinales han jugado un papel crucial en la salud y en el bienestar de la humanidad, ¿ya? De hecho, muchos de los principios sintéticos que hoy por hoy utilizamos en los medicamentos ya existen o ya existían en la esencia o en la parte de una flor o planta, ¿ya? Como dije anteriormente, como parte del tubérculo o la raíz, ¿cierto? El tronco, las flores, el fruto, etcétera, 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 ¿ya? Como por ejemplo la linaza, el linum, por ejemplo, que se extraía y se hacía una especie de aceite comestible que era muy nutritivo. También se hacía un bálsamo cosmético para la piel y para las fibras de todo el cuerpo, ¿cierto? Para hacer alguna friega. Para también hacer los empastos, que es una especie de compresa en donde se macera una planta, ¿cierto? O una parte y se agrega al cuerpo, que tiene un poder antiinflamatorio, ¿ya? A la vez que se usaba para tratar afecciones tales como la bronquitis, esta misma linaza, el catarro, los forúnculos y una serie de problemas digestivos. Entonces, muchas de las plantas que hoy por hoy conocemos o no conocemos
o que son parte de algún medicamento, la esencia de ese medicamento, obviamente que está estudiado, modificado, pero genéticamente la esencia o la etiología de esa planta, lo esencial, ya existía. ¿Ya? Hay algunas que son, como decía anteriormente, de manera más usadas de uso tópico. Hay otras que son de uso tópico y también se pueden ingerir. Hay otras que solamente los vamos a poder utilizar de uso tópico. Hay otras que solamente las vamos a poder ingerir. Y así una serie de patrones que podemos encontrar. Voy a bajar un poquito la música en las plantas, ¿ya? En esta historia de la medicina, la farmacología, uno de los pioneros o de los grandes de la medicina es Hipócrates en Grecia, ¿no? Que fue admirado como un médico y un maestro, ¿ya? En esta época, él fue un médico que de cierta manera fue creando un camino para lo que conocemos hoy por hoy como la medicina. ¿Ya? Se le atribuyen frases como que tenían relación con los alimentos, ¿cierto? Que nuestra medicina sea nuestro alimento y que nuestro alimento sea nuestra medicina, por ejemplo. ¿Ya? Y un sinfín de otras personas o personalidades que existen en este camino, en esta historia de la medicina. ¿Ya? También en Egipto, en distintas culturas, en China, en el libro del emperador amarillo, habían ya capítulos en donde se hablaba de una incipiente fitoterapia o una farmacología, ya como otros médicos también que descubrieron de cierta manera algunos anestésicos o algunas plantas anestésicas, por ejemplo en la medicina china, que las ocupaban con sus pacientes, ¿ya? Estos dos personajes también han ido creando y fueron también personas importantes que fueron creando y generando este granito de arena para lo que es más posteriormente. Estoy haciendo un resumen muy grande para ir avanzando con esta horita que tenemos. Friedrich, por una parte, que es el que descubrió y aisló de cierta manera la partícula de la morfina. Y por otra parte, Fleming, que fue el científico británico que fue el descubridor de la penicilina. ¿Ya? Ya aquí ya estamos hablando de compuestos más sintéticos de cierta manera, o esa misma molécula o moléculas que existían anteriormente y se utilizaban más como un empasto, como dije yo, como una compresa, ¿cierto? Hoy por hoy estos le aportaron la evidencia científica y de esa manera se fue creando lo que conocemos hoy día como los medicamentos o los fármacos, ¿ya? Hay muchos más personajes que esto. En el curso lo vamos a ver con mucha más detención, pero algunos de los importantes son estos. Ya sabemos que hay personas importantes, perdón, en Egipto, en China, en Grecia, etcétera, etcétera, y en distintas culturas, las culturas precolombinas también, obviamente, en donde ya existía este patrón de medicina. Algunos eran llamados doctores, otros eran llamados chamanes, curanderos y con un sinfín de nombres. Y tenían como trabajo, ¿cierto? Eh, Sanar a las personas que estaban en su cultura. En algunas partes, claro, en China, por ejemplo, estaban las dinastías. Y ahí había todo, ¿cierto? Un rito. Y era el doctor de el rey, el doctor del mandamás de la dinastía, etcétera. En distintas culturas, pero siempre existió una persona que tenía relación con los fármacos,
¿ya? Y así fue dándose el camino, en un gran resumen, dándose el camino de esta farmacología. Hoy por hoy, y saliéndose un poco ya y dejando atrás un poco la introducción, hoy por hoy el fármaco se conoce como una sustancia que se administra para diagnosticar, para curar, para tratar o para aliviar una sintomatología. ¿Por qué para diagnosticar? Porque muchas veces cuando tenemos que hacernos un examen, por ejemplo, o los exámenes con contrastes, por ejemplo, es una sustancia y finalmente es un fármaco que los tomamos o nos aplicamos en una zona, por ejemplo, para basar una máquina, ¿cierto? Una máquina, una eco, una resonancia o lo que yo decía con contrastes. Entonces ahí ese mismo fármaco va a tener la capacidad de diagnosticar más que de curar, ¿cierto? Y los otros, ya los medicamentos, tienen la esencia o la acción de algunos curar, otros de tratar, ¿cierto? Y o de aliviar un síntoma o prevenir también una enfermedad. En las culturas ancestrales, la medicina, por ejemplo, la medicina china, era preventiva. Eso quiere decir que las personas siempre estaban yendo a terapia y siempre estaban recibiendo terapias que tenían relación con, por ejemplo, la vejez, que es uno de los efectos del tiempo y de vivir que no hoy por hoy, hasta los días de hoy, no tenemos algo en contra de eso. Entonces en la medicina china, por ejemplo, siempre había un afán de estar saludable, de estar, de cuidarse hoy para estar saludable para mañana, ¿ya? Acá en Latinoamérica y en los países más de latinos, ¿cierto? Bueno, y en muchos otros países, la medicina se utiliza ya cuando uno está enfermo, ¿cierto? A mí me duele algo que no se me pasó, tengo una protuberancia en el codo y por eso voy al médico porque necesito aliviar esa sintomatología, ¿cierto? Pero en la medicina más antigua era preventiva, ¿cierto? Yo me cuido antes para que no venga una enfermedad. O cuando hay una predisposición. Genéticamente hablando, si mi padre tiene diabetes o mi madre tiene diabetes o colesterol o alguna patología crónica, la evidencia científica hoy por hoy menciona que de cierta manera hay una predisposición a que yo también la tenga. Entonces ahí viene la prevención, lo preventivo. Si hay algún antecedente familiar sobre una patología o una enfermedad específica, yo qué es lo que debería hacer, cuidarme en caracteres higiénicos, ¿no? En la alimentación o en hacer ejercicio, dependiendo de la patología, ¿cierto? Para que no tener o para que no contraiga esta patología, ¿ya? Y vuelvo a mencionar lo que decía de la medicina china. Cuando había o se existía este mecanismo o estos antecedentes genéticos, había un cuidado mucho mayor, ¿ya? Ellos hablan del cielo anterior y el cielo posterior, ¿ya? O el chi esencial, en donde todo lo que tienen mis dos padres genéticamente también yo lo tengo. O sea, las virtudes y los defectos. Entonces ahí viene la predisposición. Y si lo llevamos a la medicina, fuera de la medicina china, a la medicina más convencional, también hoy por hoy hay estudios que avalan que es así. Más allá y obvio de otros factores. Pero hay una predisposición. Y si yo no me cuido, obviamente esa predisposición se va a manifestar en la enfermedad, ¿ya? Los fármacos, como decía anteriormente, existen desde tiempos muy remotos. Por ejemplo, se sabe que en la antigüedad
se usaban preparados simples de opio, de aceite de ricino, de vinagre, y a lo largo de los siglos el número de fármacos disponibles ha experimentado un aumento, al mismo tiempo que los conocimientos sobre ello también han ganado también exactitud y detalle. Hoy por hoy, por ejemplo, adelantándome a lo que vamos a ir viendo, inicialmente, por ejemplo, se pensaba que el omega 3 solamente tenía un poder para el corazón, ¿cierto? El sistema cardíaco, ¿ya? Y inicialmente la gente lo tomaba para eso. Pero la evidencia científica, al igual que muchos otros eh, suplementos, digamos, alimenticios, tienen una nueva lectura y una nueva visión. Por ejemplo, el omega 3 también tiene un gran poder antiinflamatorio, tanto de la estructura ósea como de la musculatura, tendino muscular. Entonces, hoy por hoy también, por ejemplo, la gente que hace ejercicio, que va al gimnasio, toma omega 3. Se cree que también, y hay evidencia básica, pero también que avala que ayuda en la producción de la masa muscular. ¿Ya? Entonces, eso podríamos dar como ejemplo que es un medicamento que se pensó para una cosa, pero hoy por hoy tiene muchas más propiedades. Podemos hablar de muchos más. Por ejemplo, la creatina, que solamente y antiguamente se creía que la debiesen tomar las personas que van al gimnasio, ¿cierto? Es uno de los suplementos alimenticios más estudiados en la historia del fitness y de la gente que va al gimnasio. Tiene 8.500 estudios y hoy por hoy la evidencia científica también ha avalado que tiene ayuda en la recuperación muscular, obviamente, en ganar fuerza, en algunos aspectos específicos que tenían que ver con el gimnasio, pero a nivel celular también tiene otros beneficios, ¿ya? Con parestesias, con temas de la estructura ósea, a nivel neuronales. Y hoy por hoy en otros países la suplementación de creatina también la están teniendo personas de los 50 años para arriba. ¿Por qué? Porque tiene un poder muy complejo y completo. ¿Ya? No solamente se quedó en un medicamento, en un suplemento alimenticio para la gente que hacía ejercicio. ¿Ya? Hay muchos más también, como la atorvastatina, la rosuvastatina, la metformina. eh, Hay muchos que hoy por hoy se han estudiado y hay nuevas lecturas, ustedes los pueden googlear ahí, hay nuevos efectos, ¿ya? La metformina, por ejemplo, no solamente hoy por hoy hay evidencia básica y vaga, pero hoy por hoy se estudia para otras cosas, ¿ya? ¿Qué más? La levotiroxina, que es el T4 o el Eutirox, que se tomaba para la tiroides, ¿cierto? Hay evidencia científica desfavorable que dice que tiene relación con la pérdida de el calcio en los huesos también. O, y por eso podría generar patologías que tengan que ver como la artrosis o la artritis. ¿Ya? También eso es incipiente, lo pueden buscar. Entonces, una infinidad de medicamentos que nosotros los utilizamos para una cosa, y voy a ir avanzando porque esto es más o menos lo que estaba hablando, pero tiene otros efectos. Y ahí es la importancia de saber cuál es el efecto y por qué lo estoy tomando o cómo lo puedo reemplazar. Vuelvo a mencionar lo que yo decía en un comienzo, siempre sabiendo cuándo sí y cuándo no. Si obviamente estoy haciendo un tratamiento, vuelvo a citar el caso de mi pariente, eh, si estoy en un tratamiento del cáncer, obviamente no puedo dejar mi terapia, porque hoy por hoy lo único que, desde mi visión, ¿no? Sin desmerecer, lo que nos avala, lo que funciona o no funciona, es
un estudio o una evidencia de algo, ¿ya? Que suman muchas otras cosas, perfecto, todo suma, ¿cierto? Pero por eso vuelvo a mencionar que hay que saber cuándo sí y cuándo no, porque no es lo mismo dejar mi tratamiento o mi quimioterapia por un tema de cáncer que no tomarme no sé, la bromexina porque tengo tos y estoy resfriado, ¿cierto? Y me voy a la parte más natural o me hago otra terapia, ¿cierto? Es completamente distinto. Entonces, por eso vuelvo a mencionar que es súper importante saber cuándo sí y cuándo no, ¿ya? La farmacología es la ciencia que estudia los efectos de los fármacos sobre los organismos vivos. La farmacia es el arte de preparar, de combinar y de dispensar fármacos. ¿Ya? No vamos a hablar de fármacos de farmacia, ¿ya? Porque ese es otro cuento. Vamos a hablar solamente de fármacos. No vamos a hablar de colusiones. Entonces la farmacia es el arte de preparar, la farmacia como profesión, ¿no? No donde venden el medicamento. Es el arte de preparar, combinar y dispensar fármacos. Y aquí viene lo importante que me encanta, que es esta visión integrativa y que se complementa súper bien con la medicina china. ¿Por qué? Porque la idea de este curso también es que después podamos preparar infusiones, preparar nuestros propios comprimidos, fitofármacos, etcétera, en base a lo que dice la evidencia científica. ¿Ya? La palabra se refiere también al lugar en que se preparan y se venden los productos, ¿ya? En la farmacia específicamente. Los fármacos pueden ser de origen natural, pueden ser de origen vegetal, mineral o animal, o sintetizados o enchulados, como digo yo, la molécula como el laboratorio, ¿cierto? Hablando de eso, por ejemplo, hay muchos medicamentos que tienen su versión como 2.0. Cuando hablamos, por ejemplo, del omeprazol y el esomeprazol, ¿cierto? Ahí la evidencia científica toma el principio activo, en términos generales, toma el principio activo del producto y hace un estudio nuevamente y saca una molécula enchulada 2.0 en donde las contraindicaciones que tenía el primero, el segundo no las debiese tener. Y eso pasa con el omeprazol y esomeprazol, con la loratadina y la desloratadina, ¿cierto? Con la sopiclona, que es un hipnótico para dormir, también, y una infinidad de eh, ingredientes o minerales que están sintetizados y pasan a esta nueva evaluación. ¿Ya? Aquí habla de el opio, que derivan de plantas que se utilizaban en la antigüedad, y también hay plantas que en donde se saca el hierro, el cloruro sódico, que son minerales específicos, la insulina y las vacunas que proceden de fuentes animales o humanas, ¿ya? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces hay muchos productos que nosotros vamos a conocer que tienen esta evidencia científica o que vienen de una planta. Esa es la idea. Entonces ahí, si yo estoy tomando 1 miligramo de ácido acetil salicílico, por ejemplo, y hay una planta que tiene ese principio activo idéntico, yo podría ir, no dejando de tomar mi medicamento, obviamente, si tengo un control médico, si tengo un patrón o una enfermedad, pero podría ir aportando de cierta manera este medicamento, esta planta que va a tener el mismo principio activo. Y a la larga, ¿qué es lo que se busca? Que esta planta o este principio activo haga, como es idéntico, haga que la dosis que me recomienda el médico tratante sea más baja.
¿Ya? En algunos aspectos yo podría curar, efectivamente. En otros aspectos hay una mantención, ¿cierto? Como cuando son patologías más crónicas, la diabetes mellitus, ¿cierto? La hipertensión, ahí tiene que ver un tema de alimentación también, etcétera, etcétera, ¿cierto? Vuelvo a mencionar y a citar lo que decía en un comienzo, medicina complementaria, porque cuando yo voy al nutricionista, como bien la dietoterapia china, la fitoterapia china, y hago un sinfín de otras características que me van a ayudar al resultado, estoy siendo integrativo. Y eso es parte de la visión de la medicina de hoy, ¿ya? Hace poco, paréntesis, hice un cursito de fisioterapia moderna, que es un cursito internacional en donde tiene una mirada completamente distinta a la visión más tradicional, por decirlo, que se tiene acá en las universidades, por ejemplo, que siempre te van a... van de un patrón, van enseñando lo mismo, ¿cierto? Voy al kinesiólogo, por ejemplo, las 50 personas que tienen una patología de hombro están haciendo el mismo ejercicio, quizás, y voy a lo mejor meterme en aprietos, pero quizás no avanzo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Juanito, Pedrito, María están haciendo el mismo ejercicio y no todos tienen la misma patología. Uno tiene el síndrome de hombro congelado, el otro es el supraespinoso, el otro es el infraespinoso, el otro son todos los músculos del manguito rotador, el otro tiene un problema de tendón, pero todos hacen el mismo ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que yo como resultado tengo? Un avance pequeñito, porque no es enfocado específicamente a Pedrito, María o José, porque vuelvo a insistir, no todo, a todos les duele el hombro, o todos tienen pérdida de movilidad, dolor, inflamación, etcétera, pero no todos tienen el mismo patrón o las causas es lo mismo, ¿cierto? Podríamos decir es manguito rotador, pero ¿en qué parte? Va a ser la de arriba, la de abajo, la de adelante, más atrás, y eso me va a generar esta condición de hacia dónde yo tengo la poca movilidad, que tiene relación con la parte muscular. Cierro este paréntesis. Eso se los quería mencionar porque eh, lo aprendí ahora, hace poco. Cuando muchas de las cosas uno sigue el patrón. Cuando va al médico, el médico que te dice ya, uno le está contando la historia y ya está escribiendo la receta. Paracetamol, uno cada 8 horas. Pero no está tomando atención de una anamnesis correcta, ¿cierto? Antiguamente había evaluación de oído, de amígdala, con el baja lengua. Hoy por hoy no existe eso. Y esa evaluación que existía antes también va a dar un indicio. Cuando, por ejemplo, yo hago medicina china, en la medicina china hay un diagnóstico completo. Desde que la persona entró, yo estoy fijándome si camina chueco, si tiene la cara roja, si tiene brillo en los ojos, si tiembla, si habla fuerte, si habla más bajito. Todos esos aspectos me van a dar algo importantísimo en lo que yo tengo que después evaluar y diagnosticar a mi paciente. Y el médico da las marcas, sin desmerecer, ¿no? ¿Ya? Porque el visitador médico fue y le dijo, ¿sabes qué? El paracetamol no es paracetamol, tienes que dar el Tapsin. Y da lo mismo. Y de cierta manera también somos un poco, sin desmerecer, ¿no? Conejillo de Indias. ¿Por qué? Porque el patrón se repite. Ah, es que este medicamento, la ciclobenzaprina, relajante muscular, Talflex, me ha ido bien con los pacientes que tienen ciertos patrones específicos. Y lo repito, perfecto. Van a haber de 10 personas, 5 que va a tener un efecto potente y va a ser, ¿cierto? Más la evidencia, más lo que él piensa, obviamente. Vuelvo a insistir, sin desmerecer. Pero no hay una evidencia, no hay
un patrón de ejercicio, un patrón de un test específico para decir, ah, si es lo que pienso. No, no es lo que pienso, voy a cambiar el medicamento. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el paciente vuelve por segunda vez y dice, ¿sabe qué? El medicamento ya lo tomé los 7 días, los 21 días, como usted dijo, pero sigo con el dolor. Ah, ya, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Exámenes, ¿cierto? Hay poca, de cierta manera, ni no todo, hay poco compromiso con algunas cosas, ¿ya? Como que todo es muy automático. ¿Sabe, doctor? Me duele aquí, no sé qué. Ni siquiera hay una palpación hoy por hoy. Paracetamol, ¿cierto? Celecovis, Celebra, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a continuar. Acciones terapéuticas, por ejemplo, por un lado de los fármacos y las respuestas alérgicas o las contraindicaciones que podrían tener también. ¿Ya? Hay tipos de fármacos, no los vamos a leer todos, pero acá está la información. Hay unos que son paliativos, ya hemos hablado un poco de estos medicamentos. Hay unos que son curativos, otros que son de sostén, aquí está la descripción y aquí están los ejemplos. Sustantivos, sustitutivos, perdón, quimioterapéuticos, reparadores, ¿cierto? Y aquí están los ejemplos, como paliativos, ¿cierto? Para el dolor, ¿cierto? La morfina o el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, ¿cierto? O que se da también para patologías del corazón, ¿cierto? Como la aspirina 100, la cardioaspirina, el Dualten, bla, 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 etcétera. ¿Ya? Pero para otras cosas tenemos que también saber que son contraindicadas, como por ejemplo cuando una persona se va a operar, ¿cierto? Lo primero que le preguntan es que si está tomando ácido acetilsalicílico, aspirina. ¿Y por qué? Porque va a retardar el proceso, ¿cierto? De la coagulación de la sangre y de otras cosas. Entonces tenemos que tener, y este clase y este curso más adelante, esa es la idea, ¿cierto? Saber cuándo sí y saber cuándo no, saber por qué me estoy tomando esto que me dio el médico y saber también leerme y saber los efectos o las respuestas o las contraindicaciones que podrían pasar, ¿ya? Y por otro lado tenemos la sintomatología de las respuestas alérgicas más frecuentes. De ahí voy a leer los mensajitos o las cosas que hay ahí en el chat. Erupción cutánea, el prurito, ¿cierto? La rinitis, el lagrimeo ocular, náuseas, vómitos, respiración sibilante, disnea, etcétera, etcétera. Todo va a depender del medicamento, ¿cierto? Porque un principio más sintético podría, como dije antes, ayudar para una cosa, pero para otra cosa podría ser contraproducente. O la interacción de un medicamento con el otro, ¿ya? Siempre cuando uno se compra un medicamento o tiene que tomar un medicamento, generalmente nunca lee el prospecto, el papelito que traen los medicamentos, y ahí generalmente están las contraindicaciones, las dosis más o menos estimadas, el mecanismo de acción con otro medicamento. No se debe usar si usted está tomando rosuvastatina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso también es importante conocerlo y aprenderlo. Y aquí están las formas o las presentaciones de los medicamentos, que esto también no lo vamos a leer específicamente para ir avanzando, pero en el curso sí. El aerosol, ¿cierto? Las cápsulas, los comprimidos recubiertos o el comprimido recubierto entérico. ¿Cuál es la diferencia de liberación prolongada? ¿Cierto? Que cada cierto minuto, muy coloquialmente explicado, cada cierto minuto suelta nuevamente una microdosis de medicamento. Entonces el efecto podría ser de cierta manera más paulatino, pero más duradero, por ejemplo. ¿Ya? El extracto, los polvos, la solución, el supositorio, la suspensión, el jarabe, la tintura, la tableta, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, voy a tomar un poquito de té,
que he hablado mucho. Las ventajas y desventajas de las vías también de transmisión. Tenemos la oral, la sublingual, bucal, rectal y vaginal, ¿cierto? Tenemos otras, la atópica, la transdérmica, la subcutánea, intramuscular, intradérmica, intravenosa, la inhalación, ¿cierto? Y aquí hay algunas ventajas y desventajas. En términos generales, por ejemplo, las ventajas la desventaja de cuando yo me tomo un comprimido es que su efecto va a demorar, explicado muy básico, va a demorar mucho más en tener el efecto deseado, y también la asimilación de cierta manera del medicamento es mucho menor en la comparativa, por ejemplo, cuando yo me pongo un supositorio, ¿cierto? Por ejemplo, supositorio para la fiebre versus un supracal paracetamol de 1 gramo. ¿Cuál va a tener más efecto más rápido? Obviamente el supositorio, ¿cierto? Porque la vía va a ser más, tiene mayor absorción. O si lo pienso con ponerme un medicamento en la vena, ¿cierto? Obviamente el efecto va a ser inmediato. Entonces por eso muchas veces cuando tomamos un medicamento y nos duele la cabeza y nos tomamos un medicamento para la cabeza, metamisol sódico, conocido como dipirona, el ácido acetil salicílico, la aspirina, el paracetamol, el migranol, el cefalmin, el que sea, pasa mucho tiempo y yo decía, no me pasó nada, todavía sigo con el dolor de cabeza. Claro, porque el oral, la absorción del medicamento es mucho más lenta, y también, de cierta manera, cuánto absorbe el cuerpo, ¿cierto? En comparativa, como decía anteriormente, vía rectal, por ejemplo, o intravenosa, ¿ya? Eso también es importante. Obviamente uno tiene una contraindicación, perdón, una ventaja y una desventaja que hay que saber, que más o menos aquí está en el cuadrito, ¿cierto? Y eso también es súper importante para a la hora de después entender más o menos el mecanismo de acción o el mecanismo de este medicamento o fármaco en nuestro cuerpo, ¿ya? Vamos a ir avanzando. Bueno, aquí hay algunas abreviaturas de los fármacos, que estos también a veces están en las recetas, ¿ya? Cuando en la receta uno a veces dice, uy, ¿qué puso el médico acá? Solamente descifrar, ¿ya? O sacar la bola de cristal y saber más o menos qué puso, ¿ya? Aquí hay algunas cosas, abreviaturas que se colocan: ojo derecho, por ejemplo, ojo izquierdo, si es supositorio, ese se ocupa mucho, si es una suspensión, ¿cierto? Si es una tableta, si es 1 miligramo, etcétera, etcétera, etcétera. Intramuscular, aquí falta también el SOS que se coloca mucho en las recetas, según necesidad o según si es que hay dolor, ¿cierto? O las rayitas, ¿cierto? Que se pone un 1, una rayita 0, una rayita 0. Eso quiere decir que el día se divide en 3 partes, ¿cierto? Entonces 1 en la mañana, 0 en la tarde, 0 en la noche. O podría ser 1, rayita 0, rayita 1. 1 en la mañana, 0 al mediodía, ¿cierto? Y 1 en la noche, por decir algo, ¿cierto? Entonces, esas son más o menos algunas abreviaturas y significados que tienen los fármacos tanto en el prospecto, papelito, o también los médicos a veces los colocan en las recetas después del principio activo, ¿ya? Bueno, las equivalencias en los volúmenes aproximados, como cuánto es un ml, 15 ml, ¿cierto? Muchas veces uno tiende a pensar o a decir cuánto le doy, ¿cierto?
Generalmente para los adultos, si hay algún, por ejemplo, todos los antiespasmódicos generalmente son, las gotas son la mitad del kilo de peso total. Es decir, si la persona pesa 80 kilos, hay que darle, por ejemplo, 40 gotas, por ejemplo, ¿cierto? O también podemos usar aquí, si es que no viene con la jeringa, ¿no? Y no tiene la prescripción específica, a veces dice 1 ml, pero ¿cuánto es 1 ml? Porque no viene con la jeringa. Entonces, a veces también podemos ocupar los 15 ml como una cucharada de sopa, por ejemplo. Los 10 ml o 5 ml van a ser una cuchara de estas de té. Y así sucesivamente. También hay que tener un conocimiento básico de cómo se va administrando. ¿Por qué? Porque después, cuando ya seamos expertos en temas de medicamentos y sus bioequivalencias, la administración tenemos que hacerla nosotros mismos, ¿cierto? ¿Cuánto le voy a meter a una cápsula? Voy a hacer cápsulas de cuánto, de 1 miligramo, de 1 gramo, de menos de 1 gramo, de menos de 1 miligramo, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se hace ahí? Con una medición específica, y obviamente la cápsula cuando se compra, que viene vacía, también el tamaño de la cápsula tiene de cierta manera una medida, ¿cierto? Si es llena o si se llena hasta la mitad, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué medicamentos vamos a ver más o menos? Aquí yo puse algunos, como son el paracetamol, el ibuprofeno, el losartán, el migranol, la clorfenamina, el antihistamínico, el diclofenaco, la famotidina, el naproxeno. Aquí está el principio activo y acá están los usos, ¿cierto? Generalmente eh, eh, muchos tienen, por ejemplo, el paracetamol, el ibuprofeno, el ketoprofeno, eh, tienen las 3 A, ¿cierto? Que son antiinflamatorio, antipirético, analgésico. Independientemente que uno se utilice para una cosa y el otro se utilice para otra, pero generalmente son medicamentos que tienen las 3 A. Eso quiere decir que un ibuprofeno también me podría ayudar como un analgésico o porque me duele la cabeza, ¿ya? El ketoprofeno lo mismo. ¿Ya? El paracetamol, que se utiliza más como para el dolor de cabeza, también eh, estaría en esta clasificación como un antiinflamatorio. Entonces también me serviría si es que me duele una pierna, por ejemplo, o me golpeé y tengo una inflamación y no tengo ibuprofeno o ketoprofeno o ketorolaco o meloxicam, que están más indicados generalmente para una inflamación de articulación, muscular, etcétera, pero también me funcionaría. ¿Ya? Seguimos. Importantísimo también que conozcamos y bueno, los temas que tienen relación con los medicamentos, con la salud, principios básicos, como cuándo es hipertensión, cuándo es un paciente que tiene sobrepeso, cuándo está bajo de peso, ¿cierto? Entonces, esos indicios, y vuelvo a lo que yo mencionaba anteriormente, todo este conocimiento también es integrativo cuando lo usamos con nuestros pacientes, o si es que no atiendo pacientes, pero lo quiero usar con mis familiares, de cultura general, de conocimiento propio, obvio. Todo va a sumar, porque, vuelvo a insistir, todos estos eslabones van a hacer un todo, yendo para una parte beneficiosa o yendo para una parte no beneficiosa, ¿cierto? Los, las características de mi alimentación, de si es que tengo la presión alta o no, cuándo voy al médico, cuándo no voy al médico, ¿ya? Lo normal, entre comillas, más o menos, porque es relativo también, pero lo normal en el tema de la presión, y cuando se habla de hipertensión, la presión tendría relación con este patrón, ¿cierto? Las
sistólica, que es el numerito grande siempre que vemos en las máquinas, y la diastólica, que es el numerito chico que vemos en las máquinas, y abajo están las pulsaciones, ¿cierto? La primera debe estar entre los 120 más menos, ¿ya? La segunda entre los 80 y las pulsaciones del corazón, eso también es relativo, porque si hicimos ejercicio no vamos a tener 70, podríamos tener cerca de 100. Y eso dependiendo del espacio y tiempo también es algo, eh, podría ser algo normal, ¿cierto? Pero si estoy sin hacer nada y tengo 100, ¿cierto? De corazón, y espero un tiempo y vuelvo a tomar y sigo, ahí eso ya es normal, quizás, ¿cierto? Podría también darse que esto se altera cuando voy a tener un patrón de resfrío, voy a tener una patología, me contagié con un virus, con una bacteria, también esta hay una alteración, ¿ya? Elevada de 120, 129 por ahí, y menos, ¿cierto? Como aparece acá. Hipertensión 1 ya es 130. Esto no quiere decir que si yo me la tomo ahora tengo 130, me tomé un sorbo de té, me la tomo de nuevo y tengo 123, tengo hipertensión. No, ¿cierto? Es mantenida. Yo lo que antes yo se los tomo cuando inicio un tratamiento y después cuando se van y comparo, siempre. Y es bueno muchas veces acostumbrarse a tomar la presión a nuestros pacientes, a algún familiar, a nosotros mismos, porque es la única manera que nosotros tenemos como para saber más o menos cómo, para dónde va el asunto. Es esencial. ¿Ya? Porque muchos pacientes, para los que atienden pacientes, el paciente te puede decir, no, yo me siento regio, ¿cierto? Y tiene la cara roja, así, ya, a más no poder. Y le tomo la presión, está en 130. ¿Y usted ha ido al médico, toma medicamentos? No, no tomo nada, ¿cierto? Y a la inversa, también saber un poquito de medicamentos es esencial porque el paciente a veces no tiene idea que tiene o no lo recuerda, pero el medicamento me va a dar luces de qué podría ser. Ah, está tomando un medicamento que es para la presión. Ah, está tomando metformina que es para la diabetes. Ah, está tomando atorvastatina, rosuvastatina, que es para el colesterol alto, ¿cierto? Ah, está tomando aspirina 100. ¿Cierto? Ah, no, está tomando paracetamol. ¿Pero por qué toma paracetamol? No, es que el médico me lo dio. Ah, podría ser un paciente crónico, si es que lo toma siempre. Porque dan paracetamol para todo. Entonces, de eso también es lo que tenemos que aprender. Ya sea por un lado, ¿cierto? Como evidenciando algo o desde el otro lado son sacando cierta información. Ya aquí está este patrón bien bonito que lo pueden ahí mirar. ¿Qué otra cosa importante? Esto también hablaba de el índice de grasa, ¿cierto? O cuando hay una persona que está bajo peso, ¿cierto? Sobrepeso o hay una obesidad, más o menos, sobre todo en los adultos o en los adultos mayores, ¿cierto? Generalmente la tendencia en los adultos mayores que son que están bajo peso, ¿cierto? Por todo lo que pasa, que van perdiendo musculatura, van perdiendo movilidad, no se mueven, no hacen ejercicio, entonces eso va haciendo que la densidad del músculo también vaya limitándose, ¿cierto? Hay una rigidez muscular, por eso siempre se da ejercicio, haga ejercicio, dice el médico, ¿cierto? O se dan preparados o suplementos alimenticios que tienen relación con proteínas, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Como no me acuerdo el más conocido que siempre dan los médicos, no me acuerdo, pero ese, ya, lo olvidé. ¿Y qué más vamos a conocer? ¿Qué más podemos conocer?
Las enfermedades, obviamente, primero vemos los conceptos básicos, cosas más aisladas, y después tenemos que ir entrando y todo eso que uno aprende lo va poniendo y lo va encasillando, ¿cierto?, en distintas columnas. Lo que sí va a pasar en unas, lo que no va a pasar en otras, conocer qué es la enfermedad cuando se habla de enfermedad, como por ejemplo la hipertensión, ¿ya? Que la Asociación Americana del Corazón la define como hipertensión o presión arterial alta, como decía antes, cuando la presión sistólica constante igual o superior a los 140. Por eso yo mencionaba anteriormente que tiene que ser mantenida constante y la diastólica igual o mayor a 90. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tener primero el conocimiento básico para saber cuándo es hipertensión y cuándo no. Porque si el paciente se bajó de la micro y se fue corriendo porque iba atrasado y yo le tomo la presión, obviamente todo va a estar distinto a un día cotidiano. Y por eso se complementa, al final se tomaría de nuevo, entre medio de la visita se toma de nuevo para las personas que atienden pacientes, ¿ya? O si tengo un familiar o si es para el conocimiento mío, ¿cierto? Ah, ya, perfecto. Se la voy a tomar ahora a las 6 y a las 6:30 se la voy a volver a tomar y a las 7 se la voy a volver a tomar. El mismo juego cuando para la diabetes, ¿cierto? Cuando se toma la glicemia. Si yo le tomo la glicemia, le pincho el dedo después de que almorzó, obviamente va a estar por las nubes o mucho mayor, ¿cierto? Desde ahí viene la teoría que los influencers dicen que tal alimento tiene picos de subida de glicemia. Es normal. Obviamente si yo me estoy haciendo un testeo cuando comí algún alimento, es normal, ¿cierto? En los estados donde no, y hablamos de lo constante, ahí está el tema. ¿Ya? El mecanismo de acción activan los receptores neuronales alfa 2 localizados en los nervios adrenérgicos y detienen la liberación de la noradrenalina. Como no se libera al neurotransmisor vasocontractor que actúe, la alta presión no se puede sostener. Ese es el mecanismo más o menos de acción. ¿Qué efectos secundarios? Algunos pacientes pueden experimentar, obviamente, que la presión esté alta o también efectos adversos, ¿ya? Como bradicardia, ¿cierto? La sensación o taquicardia va a depender, un mareo, un vómito, un dolor de cabeza específico, un dolor en la nuca específico, ¿ya? Entonces tengo que también analizar la sintomatología, la consecuencia, ¿ya? ¿Cómo la analizo? ¿De qué manera? Si se mantiene o no, si es focalizada, si se irradia, ¿cierto? Porque la puedo confundir con un patrón específico de otra cosa, ¿cierto? Me duele el cuello, muchas veces me duele el cuello, tengo un problema del cuello y podría dolerme la nuca. O una patología que tenga relación con el hombro, también podría dolerme el cuello. Por el recorrido muscular, obvio, ¿cierto? Y también podría dolerme la cabeza cuando hago el gesto como un no. Pero no es de cuello ni de cabeza. A lo mejor viene del hombro, ¿cierto? Viene de la zona escapular, ¿ya? Entonces, de esa manera también voy, como les decía antes, armando este mecanismo o estas características que tienen un patrón y otro patrón específico. Y aquí más o menos se complementa con lo que yo les mencionaba anteriormente, que es lo que se va a ir aprendiendo.
ya a unos medicamentos, vamos a nombrar un medicamento para la hipertensión, etcétera, pero las raíces cortadas y secas de diente de león tienen una composición muy parecida a los medicamentos que se utilizan para la hipertensión. ¿Ya? Eh, este cloruro de potasio está indicado o sería algo parecido a los medicamentos que se utiliza en la hipertensión. Y entonces después comprar estas raíces cortadas, por ejemplo, y hacer o una infusión o un comprimido o alguna de las cosas que se van a aprender. ¿Ya? Entonces ahí vuelvo a como mencionar lo que dije anteriormente, que se mezclan, ¿cierto? Entonces yo puedo empezar con algo natural y de cierta manera voy a empezar a estabilizar quizás o a mantener mi presión. Y quizás después de un tiempo ya no me voy a tener que tomar un comprimido medio, a lo mejor me voy a tener que tomar medio. O a lo mejor me voy a tener que tomar uno, ¿cierto? Voy a equilibrar. ¿Y qué estoy haciendo? Medicina integrativa, que yo estoy complementando mi patología con distintas otras cosas que también me van a aportar y me van a ayudar. ¿Ya? La anemia, por ejemplo, también es otro, no lo vamos a leer todo, pero el mecanismo de acción, qué es lo que sucede, ¿cierto? ¿Cuáles son los medicamentos que se dan? El ácido fólico, el sulfato ferroso, y también obviamente tienen que haber algunos plantas que tienen ese mismo efecto. ¿Qué hora es? Estamos pasados, pero vamos a seguir. Estamos pasados unos minutitos, pero vamos a seguir para terminar la diapositiva. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a ir aprendiendo algunas de las cosas o algunas de las patologías o enfermedades, como quieran llamarlas, más frecuentes, cuáles son la sintomatología, cómo nosotros podríamos de cierta manera diagnosticarla en base a conocimiento. Saber cuáles son las manifestaciones, saber cuáles son los efectos secundarios, qué me va a doler, qué no me va a doler, qué medicamentos podría tomar, cuáles medicamentos no debería tomar, según, ¿cierto?, la composición. Y lo más importante, qué fitoterapia o qué planta yo puedo tomar para ayudar a la diabetes, ¿cierto? En el colesterol, por ejemplo, el té verde. El té verde, hay evidencia científica que avala que ayuda a bajar el colesterol que se conoce como el colesterol malo, ¿ya? Pero no es que yo me tome un té verde hoy día, no me lo tome nunca más, ¿ya? Se hablan de dosis. Y esas dosis, por ejemplo, son de 2 a 3 tazas diarias, ¿ya? Y obviamente tendría que ser así solito, porque si, por ejemplo, yo lo endulzo con azúcar rubia o azúcar blanca, que es lo mismo, es un mito que el azúcar rubia es más sana. Sáquenselo de la cabeza. Eh, Podría ser lo que estoy haciendo bien, lo podría empeorar. Porque si yo voy a la parte más de la etiología, un alimento tiene un sabor, una esencia, ¿cierto? Como por ejemplo la canela. La canela es dulce, pero también a la vez es picante. Para la medicina china tiene dos acciones, dos etiologías, picante y dulce. Pero si yo, por ejemplo, me dicen toma canela y no sé, voy a inventar, y es para no tener diabetes, y me tomo un té con canela con 5 cucharadas de azúcar, no tiene sentido. Y yo voy a decir después, ¿por qué no me funciona? Entonces muchas de las veces desde el desconocimiento yo trato de tomar algo o una hierba o algo que vi en las redes sociales, etcétera, pero no lo estoy haciendo bien, ni a lo mejor en la hora que había que hacerlo, o después de una comida, o con el estómago vacío, o con la interacción de otro medicamento, y no me va a funcionar,
¿cierto? O lo estoy, ¿cierto? Endulzando con algo que no me está sumando, ¿cierto? Quiero bajar de peso, por ejemplo, pero me compro unas galletas súper, ultra, mega caras que son la última tendencia y ayudan al tránsito lento, a quemar la grasa, mentira, y me como el paquete entero. Entonces, la idea es, ¿cierto? Ir revisando algunas cosas que, vuelvo a decir lo que decía antes, cuando sí y cuando no, cuando sí puedo y cuando no puedo. ¿Ya? Bueno, la diabetes también nos vamos a hablar de todas para ir avanzando. eh, los medicamentos a nivel que actúan, ¿cierto? Vamos a ver como patologías o los medicamentos a nivel de dónde actúan, del sistema endocrino, nervioso, cardiovascular, pulmonar y cuáles son las patologías asociadas. Y después, cuáles son los medicamentos fitomedicamentos o las infusiones o las cosas que nosotros podríamos eh, ayudarnos, ¿cierto? Como por ejemplo con la insulina, ¿cierto? Aquí hay algunas de las plantas o características que tenemos que ir aprendiendo. Partes de las plantas también, partes de qué es lo que vamos a usar. Nosotros vemos una planta, pero sabemos de plantas, sí, perfecto. El tallo, las flores y las hojas, pero hay mucho más allá, ¿cierto? ¿Cuál es la parte que utilizamos? Utilizamos como tubérculo, sería la raíz, ¿cierto? Los tallos, generalmente que se ocupan mucho menos, las hojas, el fruto o la flor, ¿ya? ¿Cuál es la flor de la planta? ¿Cierto? Por ejemplo, en la bugambilia se cree que la flor es la que se coloca de color lila o fucsia. No, la flor está dentro de eso, esa es la hoja. O sea, no, sí, es que me tengo que hacer una infusión de bugambilia. Sí, perfecto. Y saqué, corté 20 hojas y me hice la infusión, no me pasó nada. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo mal. ¿Cierto? Entonces hay que también tener un conocimiento básico de las partes de las plantas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles ocupo? ¿Cuáles no puedo ocupar? Porque hay plantas que van a tener, ¿cierto? Tóxicos en sus mismas partes que podrían ser más terapéuticas, ¿ya? Y después de eso, todo esto lo llevamos a la naturaleza de las plantas desde la visión más de la fitoterapia, en donde hay grupos primarios y secundarios y plantas o flores o todo lo que puede estar en la flora y fauna que van a pertenecer a estos grupos y que van a tener una etiología, cuando hablaba anteriormente, una etiología caliente, una etiología tibia, neutra, fresca y fría, por decir algo, ¿cierto? Si yo tengo un patrón asociado a calor, no voy a tomar las del grupo primario que son las Re o las Wen, porque son calientes y tibias, ¿cierto? La teoría debiese contrarrestar el calor, yo lo apago con más calor, no, lo apago con agua. Yin y Yang, ¿cierto? El equilibrio. El calor yo lo apago o lo neutralizo, entonces con Ping, neutra, con Liang, fresca, o de lleno Han, fría, ¿cierto? Aunque el Han podría ser muy frío y podría irme a cambiar el patrón específico de calor irme a frío, entonces podría ocupar fresca o neutra, ¿cierto? Y el grupo secundario ligeramente tibia, Wei Wen, o ligeramente fría, Wei Han, ¿cierto? También ligeramente, ¿cierto? Porque el patrón yo lo quiero estabilizar de cierta manera. Y hay distintas plantas que van a tener y distintos principios que van a jugar un papel importante en estos principios, en esta naturaleza. Como por ejemplo las acciones también, que hay de naturaleza neutra, que no son ni frías ni calientes,
¿Y cuáles son las acciones que tienen? Que calman el Chen. El Chen es la cabeza para la medicina china, ¿cierto? Por ejemplo, la rumia mental, el insomnio, un patrón ansioso, ansiedad, depresión, todos tendrían o podrían tener un origen o un patrón que tiene relación con un pensamiento rumiante o una idea, una fijación, un toque o algo que yo le doy vuelta, vuelta y que eso no me deja seguir, ¿cierto? Está ahí, el Shen, la cabeza, que también, bueno, ahí lo explicamos mejor, pero que también tiene relación con el espíritu, ¿cierto? Cómo se maneja o cómo se mueve en el cuerpo, ¿ya? ¿Qué más? Desintoxican, ayudan con la humedad, regulan la circulación sanguínea, son sedantes, tonifican y refuerzan el estado general, y así vamos aprendiendo y haciendo la comparativa, ¿cierto? De las que tienen un patrón específico que se utilizan para una enfermedad específica y a dónde están, en qué plantas están, en cuáles se consiguen, ¿ya? La fresca y fría, bueno, acciones inhibidoras, antibióticas, apagan el fuego, lo que yo mencionaba anteriormente. Son sedantes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Síndromes de calor, síndromes de plenitud, síndromes de calor, la hipertensión sería un síndrome completo de calor, ¿cierto? Hay algo que sube, ¿cierto? Como el fuego en un incendio. ¿Cuál es la dirección del fuego? Uf, sube. Y con el viento se forma más fuego, ¿cierto? Es difícil que el fuego ande como por la tierra y humedezca. Ese es un principio del agua. Entonces, también se entiende y vamos entendiendo que las características de la enfermedad son parecidas a los elementos. ¿Es como el fuego o es como el agua? Es como la humedad, es como el viento. Un dolor móvil, oh, el dolor me empieza en la cervical, pero a las 3 de la tarde me duele el codo también. Un dolor que se mueve. Ah, perfecto. No voy a tener solamente un punto gatillo doloroso, sino que voy a tener varios, ¿cierto? Y se va a mover. Y ahí, ¿qué podría ser? Podría ser algo específico en la zona. Lo más probable es que sea a lo mejor de una fibra muscular, porque voy a analizar, por ejemplo, que el músculo tiene esa dirección. Y por eso el músculo es el problema y por eso la fibra muscular que se comunica entre sí empieza en la cabeza y termina en la cola, por decir algo. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, esta es una imagen muy bonita que es más o menos lo que yo hablaba. Las hierbas yin se caracterizan por ser húmedas, frías, vacías. La ramificación, fíjese, esta es la línea como de la tierra, ¿no? Y aquí está. Va hacia abajo y se expande hacia abajo. Y en la comparativa de lo inverso, es más pequeña abajo y se expande hacia arriba. Este sería calor, por ejemplo, ¿cierto? Una hipertensión. Y el otro sería, este sería asociado con una sensación de calor. Uf, bochorno, ¿cierto? Me duele la cabeza, tengo dolor, tengo la cara roja, tengo calor. Y el otro, al contrario, tengo sensación de frío, ¿cierto? Me quiero tapar. Tengo sed, pero no de té, tengo sed de algo frío. Y todo eso uno va haciendo, de cierta manera, una especie de diagnóstico para saber hacia dónde va el patrón. ¿Qué más tenemos para ir finalizando? Bueno, aquí era lo que hablaba anteriormente de los elementos y también de los sabores, que todas las plantas tienen un sabor y están asociadas a un patrón específico. Al fuego está el amargo, a la tierra está el dulce, el metal es el picante. ¿Y para qué nos va a servir? Para saber la etiología de la planta.
Y se dice también en fitoterapia que el sabor que pertenece también a un elemento, a un órgano, ¿cierto? Lo va a potenciar cuando nosotros comemos un alimento que tiene esa etiología, ¿ya? No, por ejemplo, el dulce, un chocolate, sino que cuando hablaba de plantas, ¿no? Una etiología. El, la planta tiene esa etiología dulce, no el azúcar, no algo añadido, ¿cierto? Las dulces del vaso. Entonces, comer, por ejemplo, cosas dulces potenciaría el funcionamiento correcto de mi vaso páncreas. Pero si como demasiado dulce, lo empeora, me hincho y genera humedad y edema. Y si me voy, por ejemplo, ¿qué más? El metal, el picante, pulmón. El picante va a fortalecer mi sistema pulmonar, pero hasta cierto punto. Si como en exceso, lo va a empeorar. Y a la larga se podría manifestar en una patología que tenga que ver con el pulmón. Y así sucesivamente. Y algunas de las plantas que se conocen, que uno ve, que existen, eh, el nombre científico, porque de esa manera las podemos encontrar en alguna parte específica en plantas. El nombre chino no se utiliza tanto acá. ¿Y qué parte se utiliza? El fruto, la hierba, la raíz, la hoja, etcétera, etcétera. Esas son algunas. ¿Ya? ¿Y cómo se preparan? Si vamos a hacer una infusión, más o menos. eh, Como les decía antes, primero vemos toda la parte más teoría y después al final vemos las preparaciones, ¿cierto? Esto es lo que yo les mencionaba anteriormente, la cantidad cómo se hacen las cápsulas, ¿cierto? Que es un polvo. Se compra el kit, los que quieran hacerlo también. Algunas personas es más fácil una infusión, ¿cierto? Pero todo tiene que ser en una justa medida, ¿cierto? Aquí vamos siempre colocando las medidas de cuánto es, ¿ya? Porque no es un puñado de hojas y echarle agua caliente y tomárselo para funcionar, sí, pero a lo mejor hay un exceso. Y todo tiene eh, una cantidad exacta que tiene que ver con un resumen jerárquico que se da en la fitoterapia o esto más integrativo, ¿ya? El emperador obviamente va a ser como un mandamás. Luego estaría el ministro, los asistentes y el moderador, ¿cierto? Entonces el emperador siempre es el que va a tener más cargo y por ende el peso o los gramajes de ese van a ser mucho más. El ministro es el que sigue, va a tener un poco menos. Los asistentes son iguales para equiparar y el moderador está en la base. Entonces, en base a una pirámide de cierta manera específica, nosotros vamos a hacer. ¿Qué es lo que queremos? Queremos sedar, por ejemplo, queremos sedar, queremos calmar. Vamos a buscar lo que sea más calmante y de eso vamos a poner más, 3 gramos. ¿Cierto? Si es una planta que tiene dos efectos, como yo hablaba, o algo, una raíz, no sé, o como hablaba de la canela, podría ser que la tengo que contrarrestar, ¿cierto? Si no es solamente caliente, por ejemplo, y tiene dulzor, y no quiero el dulzor, entonces acá, ¿cierto? Voy a poner algo que lo neutralice. Podría ocupar todo esta mecánica o podría solamente ocupar del asistente hacia arriba, ¿ya? Generalmente siempre se hace una composición, no se hace uno solo, porque la etiología es difícil que solamente uno tenga, o sea, que solamente sea dulce, por decir. Siempre van a haber variantes, entonces en base a eso voy a ocupar más de lo que más quiero lograr, pero voy a ir de cierta manera distribuyendo o neutralizando o equilibrando
eh, con otras hierbas que tienen otros principios, ¿ya? Y bueno, con eso terminaríamos esta clase. Voy a dejar de compartir pantalla, voy a leer los mensajitos que hay, si es que hay alguna pregunta. Vamos a ir del principio. Hola, ¿quedará grabada la clase? Sí, queda grabada la clase y el mail que ustedes se inscribieron, a ese se las van a mandar. Y viene un link. Viene un link, ustedes lo pinchan. Es una especie de nube virtual que se llama WeTransfer. Entonces, le llega el link, lo van a pinchar, los lleva a esa página de WeTransfer. Ahí ustedes tienen que solamente aceptar, no les va a cobrar nada. Así es como aceptar que dice la página y ahí les va a aparecer el video. Y ahí ustedes lo pueden reproducir o lo pueden descargar. ¿Ya? Pero no viene, no es la clase específica que va a llegar a su correo porque por temas de peso no se puede mandar al correo. Una clase de 1 hora o a veces de más, por capacidad no se puede. Así que se manda un link con esta clase grabada. Sí, ya se está grabando, lo está grabando el centro OneMin. Antes de que ustedes ingresaran, ya se estaba grabando y por eso yo no puse grabar, ¿ya? Sí, la envían después al correo, se escucha muy bajito, pucha, yo no lo vi antes, pero para la circulación también sí. Sí, la creatina tiene un efecto muy favorable con las neuronas, efectivamente. La levotiroxina me descalcificó mis uñas, casi me pegan un dedo. La atorvastatina para reducir colesterol tiene efectos secundarios muy peligrosos. La loratadina también. Bueno, ahí vamos a ir hablando de todas esas cosas. Hay algunas que son mitos, pero otras que son reales. Yo siempre a todos mis alumnos o conocidos, yo siempre los invito a investigar. Nunca hay que quedarse con solamente una idea o con las fuentes, TikTok o Facebook. Lamentablemente esas no son fuentes. Hay que investigar un poco, siempre. Eh, eh, ya, ¿qué más dice? Que tiene algo, tiene la letra muy chica, se veía muy chica la letra, me parece. Será tu internet, yo lo escucho bien, todo, veo todo sin sonido. Yo creo que eran sus teléfonos, porque las otras personas dicen que se ve bien, etcétera, etcétera. Muchas gracias, muy interesante, Giovanni. Y hay algunas recetas, etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, alguien que quiera quizás compartir algo? ¿No? Pueden encender su micrófono, pueden hacer alguna pregunta, ¿no? Yo mientras voy a tomar tecito. Ya, para finalizar yo les voy a mostrar que yo sé. Giovanni, Sí, Giovanni, yo, Janet cuénteme. Nanjali. Mira, yo soy matrona y acupunturista y a mí me encantaría un curso de fitoterapia que lo hicieras tú, así como chileno, de plantas chilenas, Súper. porque hay muchos de China o de otros países y acá no están las plantitas. No, No pues sé es si que esa, ustedes lo han pensado. ese que eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, no sé si hicimos uno de fitoterapia la otra vez, pero ahora vamos a hacer este que es de fitoterapia, pero tiene relación también con los medicamentos. La idea es como ver las bioequivalencias que tienen los medicamentos con la fitoterapia, con plantas, claro, occidentales. Esta es la oportunidad. Entonces hay que estar atento a lo que vayan publicando ustedes. Sí, ahora les voy a mostrar como, denme un minuto. Les voy a mostrar de qué se trata esto. Denme un minuto, estoy buscando.
¿Y tú haces acupuntura todavía o te dedicas más a ser matrona? No, todo lo contrario, yo dejé la obstetricia y yo soy acupunturista ahora. Yo tengo Súper. mi centro y trabajo solo en acupuntura. Tengo mis Ah, qué bueno. pacientes, entonces me interesa muchísimo poder ayudarlos con la parte fitoterapia, porque hice Súper. de nutrición china, pero todavía me falta fitoterapia. Es súper interesante, súper interesante. Ya, les voy a mostrar, tengo unas eh, las piezas acá eh, para que lo veamos. Este es la fecha, le voy a mostrar la fecha, que es en base a lo que hemos estado acá en la clase, ¿cierto? Esta sería la clase introductoria gratis, que era hoy día, ¿cierto? Y aquí les voy a mostrar qué es lo que vemos, ¿cierto? Aquí está la fecha del inicio. Siempre van a ser clases a esta misma hora, pero es un poco más extenso porque es hasta las 9:30. Son de 7:30 a 9:30. Comenzamos el 3 de febrero por la plataforma Zoom y todas las clases quedan también grabadas. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver? Yo se los voy a mostrar acá. Esto es todo el contenido, todo lo que vemos. Vamos a ver un poco de historia, un poco más extenso de lo que vimos hoy día, los registros, la regulación, las drogas vegetales, las vitaminas también y los minerales que son importantes, la extracción de los principios activos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también está en las redes sociales. Las plantas medicinales con acciones específicas, como ya mencioné. Vamos a ver un poco la enfermedad y también las plantas medicinales que van sirviendo o de cierta manera contrarrestando o son idénticas al principio activo de el medicamento o el fármaco que se utiliza para esa patología. Y lo último es el horario. Aquí está como yo les mencionaba anteriormente. El 3, el 10, el 17 y el 24 de febrero. Desde las 19:30 a las 21:30. Las clases quedan todas grabadas. Al igual que esta se las van a mandar de manera gratuita a su mail. Y después se manda también en el taller, en el curso, se manda el PDF que nosotros vamos revisando clase a clase y al final se les manda también un certificado de participación del curso. ¿Ya? Hoy solamente les envían, tengo entendido que solamente les envían la clase. ¿Ya? Lo que vimos ahora no se los envía. ¿Ya? Pero ese es más o menos lo del curso. ¿Hay una mano, Joana, tiene la mano levantada o era de antes? Sí, sí, Giovanni, gracias. Quería consultar, ¿se van a preparar medicamentos? ¿Se va a enseñar la preparación? ¿O Eh, va a ser se, más que se- nada teoría? O sea, es teoría y lo vamos a ver, no hay como una clase presencial, pero vamos a hablar de la teoría y vamos a hablar de cómo se preparan todas las cosas como lo vimos, pero acá como diapositiva, ¿ya? Cuántos son los gramos, cómo se preparan las infusiones, cómo se preparan los comprimidos, ¿cierto? Cómo se preparan los jarabes, etcétera, etcétera. Todas las cosas que tienen relación con la fitoterapia, ¿ya? Las compresas de calor, etcétera, etcétera. ¿Qué plantas voy a utilizar? ¿Cuáles no? Eso también se enseña, ¿ya? Pero no es una clase en vivo, ¿ya? Sino que es todo por Zoom. Y la clase está, como les decía anteriormente, las clases son grabadas y se entrega también el PDF para que ahí lo puedan revisar y leer, ¿ya? Giovanni, ¿tú Estupendo. sabes algo del costo del curso? Me parece que está dentro de los 30.000 o 40.000 pesos. No está Alejandra para preguntarle, pero no son cursos que son tan extensos, o sea, que son tan costosos.
Me parece que está entre los 30.000 o 40.000. Déjame preguntar si es que aquí está para con- contestarles de inmediato. Parece que 40.000, 30.000. Voy a preguntar acá. Dame un minuto. Voy a llamar por teléfono. ¿Alguien que me, por mientras que tenga alguna pregunta? ¿No? No, no me van a contestar. Están ocupadas. Ya. Giovanni, consulta, ¿Sí? consulta Giovanni, entonces vas a aplicar lo que son la fitoterapia en base a ciertos problemas metabólicos en el cuerpo, así vas a ir aplicando, por ejemplo, para Os- enfermedades. claro, Ya, exactamente. ok. Vamos a ver primero como las características. ¿Qué enfermedad es? Ya, perfecto. ¿Qué características o qué malestar, por ejemplo, podría producir esa enfermedad? Para también poder, de cierta manera, hacer un poco de análisis. ¿Cierto? Porque Ok, tenemos la visión desde que esto es preventivo. Entonces, en base a eso, me duele el codo, podría ser tal cosa, por ejemplo, ¿ya? Ya, y si fuese tal cosa, podría estar asociado a una enfermedad específica, ya tal enfermedad, y en esta enfermedad mm, se toman estos medicamentos, ya, perfecto. ¿Y qué plantas o qué fitoterapia tiene la misma etiología o se usa para este mismo patrón? Ya, se ok, utiliza tal. Claro, y de ahí se van a enseñar las modalidades, si se puede ser en una infusión, o si puede ser en un jarabe, o si puede ser haciendo comprimido, ¿ya? ok. Pero más o menos esa es la mecánica. Primero vemos un poco de la parte de la medicina más convencional para ver también el diagnóstico, cuáles son la sintomatología, qué es lo que duele, qué es lo que se afecta, para tener ese conocimiento. Y después de eso, lo que se puede hacer con la fitoterapia. Ok, Esa es gracias. es la modalidad. Súper. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? ¿No? Voy a leer, parece que hay muchas gracias. ¿Y dónde se inscribe? Hay que inscribirse ahí en el mismo WhatsApp en donde les hablaron o en el WhatsApp que se hizo para la clase de hoy. Ahí también pueden inscribirse, hablar con Ana María, es la persona que hace las inscripciones. ¿Ya? Ya chicos, lo vamos a dejar hasta acá. Si tienen alguna duda también yo voy a estar ahí atento al celular. Bueno, no sé si hoy, porque ya es hora de descansar, pero los voy a estar leyendo si es que tienen alguna duda y ahí también voy a pedir que mencionen el precio. ¿Ya? Y esto yo creo que ya mañana les van a mandar la clase grabada para que la puedan ver. Ya, yo por mi parte me despido, gracias a todos los asistentes, a los antiguos y a los nuevos, y les mando un abrazo, que estén muy bien, nos vemos pronto. Buenas noches y saludos a todos. Chao, chao. Buenas noches, gracias. Chao, chao. Buenas noches, Giovanni, gracias. Chao. Chao, chao. Chao, Ricardo.